Escucha usted palabra de gracia, la palabra que edifica en la piedad. Bueno, mis hermanos, los saludo a todos. Es una bendición y además una tremendísima responsabilidad ser en esta mañana y para la gloria de Dios el instrumento del Señor para hablarle a la iglesia del Señor aquí en México. Nosotros allá oramos mucho por ustedes y gracias al Señor porque los lazos cada vez se están uniendo más. Yo los invito a la palabra del Señor, a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 12. Juan, capítulo 12. El Evangelio de Juan, capítulo 12. Bueno, en una ocasión alguien dijo una frase muy interesante. La verdadera adoración no es simplemente un acto de servicio, sino más bien de devoción. No siempre que servimos, adoramos. Pero siempre que adoramos, vamos a servir. Bueno, en la mañana de hoy, muy a tono con ello, vamos a estar meditando en uno de los tantos momentos de la vida de Jesús. Juan capítulo 12, verso del 1 al 11. Bueno, ¿cómo llegamos ahí? Como nos dice el capítulo anterior, nos pone en contexto, ya que hay varios personajes que son sumamente interesantes en el Evangelio de Juan y el autor quiere reflejarlo. Precisamente en el contexto sabemos que Jesús había hecho algo glorioso en el capítulo 11. Y es que sencillamente Lázaro, hermano de Marta y de María, se convierte en un instrumento del Señor para mostrar la gloria de Dios. En otras palabras, 4 días estuvo muerto y Jesús sencillamente le muestra a todos que Él es la resurrección y la vida y que todo aquel que cree en Él, aunque esté muerto, va a vivir. De tal manera que esta resurrección de Lázaro que nos pone en el contexto para el capítulo 12 se convierte en un detonante para que muchos, sobre todo los principales sacerdotes, quieran ahora matar a Jesús. Todo esto, mis hermanos, hasta llegar al capítulo 12 que vamos a estar meditando en la mañana de hoy y que yo los invito juntos a leer y a poder orar por él. Así que Juan capítulo 12, verso del 1 al 11, leo y cito al Señor. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura he guardado esto, porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tenemos tu palabra y esa palabra, Señor, es suficiente para cambiar nuestros corazones, Señor, y ser moldeados a la imagen de Cristo. Quisiera pedirte en esta mañana, Señor, que tú bendigas a tu pueblo aquí en México para que me use simplemente como un instrumento para hablarle, Señor, acerca de ti, Señor. Y para que tu nombre sea glorificado, Señor. Cambia los corazones, Señor, a semejanza de Cristo y permítanos gozarnos en ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor.
Hermanos, he titulado el estudio, tal vez parte de un sermón, el lugar más alto del mundo. Aunque vamos a estar meditando o vamos a estar moviéndonos por este capítulo 12 del Evangelio de Juan, solamente hoy nos vamos a detener en el verso 3. Y parte del estudio va a estar enfocado en algo y en alguien. El capítulo que estamos meditando, del 1 al 11, describe cómo varias personas se acercan al Señor con el fin de adorarle. A mí me encantó cuando yo vine aquí a México, porque una de las cosas que hacen los mexicanos, que hicieron conmigo por lo menos, es que todo el mundo quería que yo comiera en su casa. Y precisamente es una manera de mostrar agradecimiento y mostrar también hospitalidad para aquellos que tú amas. Bueno, muy así o muy semejante era lo que estaban haciendo los discípulos del primer siglo con Jesús. Recuerden que anteriormente Jesús había resucitado a Lázaro y ellos querían mostrarle de una manera práctica agradecimientos acerca de lo que él había hecho. Así que Juan, en su evangelio, además testigo ocular de lo que había pasado, carta la historia y la esencia del mensaje y nos enfatiza una serie de cosas que sucedieron en ese momento. Primeramente, nos ubica en el tiempo, nos dice que esto pasó 6 días antes de la Pascua. Nos dice además que fue en Betania, el lugar específicamente donde Lázaro había sido resucitado de los muertos. Nos habla también de las personas involucradas. Nos habla de Marta, nos habla de María, nos habla de Lázaro, nos habla de Judas. Más tarde nos habla también de una gran multitud que llega a ese lugar. Pero es interesante, mis hermanos, que en el verso 2 específicamente, Juan, el apóstol, enfatiza la disposición de los discípulos para adorar al Señor. De tal manera que comienza diciendo, y le hicieron allí una cena. Ellos sentían el agradecimiento por Jesús y querían expresarle su amor. Sobre todo por haber resucitado a Lázaro de los muertos. Sobre todo por conocer parte de ese Señor. Ahora, mis hermanos, yo quiero enfocarme en que, si usted se da cuenta, hay un buen énfasis de Juan en el texto. Y quiero enfocarme hoy para la iglesia reformada en México, en Guadalajara, sobre la adoración específica. Voy a hablar acerca de la verdadera adoración y las implicaciones que tiene esto para nuestra vida, no solo como creyentes, sino también como iglesia. Y antes de definir la verdadera adoración, enfocándonos solamente en el verso 3, voy primeramente a decirles lo que yo considero y lo que el texto nos muestra que no es la adoración. La adoración es mucho más que esto. El verso 2, después que Juan se encarga de decirnos que le hicieron allí una cena, comienza diciendo, o sigue diciendo, de que Marta servía. Marta servía. Hermanos, la adoración verdadera es mucho más que servir. Hermanos, para Marta no era algo nuevo el poder estar sirviendo. Ella siempre había tenido la buena disposición de servir a otros. Lucas registra una visita hecha por Jesús a casa de Marta y de María tiempo atrás, y precisamente ahí vemos la disposición de Marta para servir. Recordemos que fue el mismo Cristo, el mismo Señor, que en una ocasión le dice a Marta: Marta, tú estás afanada, estás turbada. Marta trabajando, tratando de servir al Señor, pero María estaba sentada a los pies de Jesús. De tal manera que Marta se molesta y dice: Señor, ¿pero no le dices algo? Y Jesús le dice: una sola cosa es lo más importante, una sola cosa es lo más necesario. Y María ha escogido la buena parte. Bueno, mis hermanos, a estas alturas, el apóstol Juan ya sabía que los demás evangelios habían sido escritos. Él sabía que cuando los lectores del primer siglo vieran esta simple palabra, Marta servía, ellos iban a acordarse precisamente de que Marta siempre le gustaba servir. Ahora, ¿era malo lo que Marta estaba haciendo? Por supuesto que no, mis hermanos.
Pero hay una realidad que no podemos ignorar, y el texto nos los dice, y es que podemos estar sirviendo con muy buena disposición, pero no estar adorando. Podemos estar sirviendo con una buena disposición, pero no estar adorando. Marta nos recuerda a todos aquellos involucrados en grandes servicios en la iglesia, grandes ministerios sirviendo al Señor, pero que muchas veces su actitud no es movida por una adoración. No estoy diciendo que Marta no estaba adorando, pero sí nos recuerda que muchas veces hay muchos creyentes que quieren servir, pero lo hacen porque son buenos sirviendo, pero no porque adoran al Señor. Y esto es sumamente peligroso para nuestras vidas hoy. Tú y yo podemos estar sirviendo en la iglesia, pero no al Dios de la iglesia. Tú y yo incluso, les digo más, podemos estar sirviendo al Dios de la iglesia, pero no con el Dios de la iglesia. Ustedes recuerdan cómo Jesús mismo nos habla de que había muchos que en un futuro más cercano de lo que nosotros imaginamos iban a decir: Señor, no profetizamos en tu nombre, Mateo 7:21, no hicimos milagros en tu nombre, no sacamos demonios en tu nombre. ¿Qué cosa es eso? Esos son servicios. Sin embargo, una gran palabra que debe atemorizarnos a todos. El Señor le dice, pero que Dios mismo decía: apartaos de mí, hacedores de maldad, que yo nunca los he conocido. Hermanos, no podemos pensar que por simplemente estar sirviendo estamos adorando. La adoración es mucho más que servir. Número 2, podemos pensar también que la verdadera adoración es mucho más que estar cerca. Y es interesante ahora que no solo el texto nos dice que Marta estaba sirviendo, sino que Juan también quiere que sepamos que Lázaro estaba sentado junto a Jesús, junto a los demás discípulos. A estas alturas, ¿saben en quién se había convertido Lázaro? En el hombre más famoso de toda Betania. Jesús, recuerden, había resucitado a Lázaro. De tal manera que es muy probable que cuando Lázaro se murió no hayan ido muchos al velorio, no hayan ido muchos al entierro. Pero ahora todo el mundo quería ver a Lázaro. Era famoso, como nos dice el verso 9, porque grandes multitudes venían no solamente por Cristo, sino también a ver a Lázaro. Era famoso porque además el verso 10 nos habla de cómo los principales sacerdotes ahora querían también matarlo. Es decir, Lázaro estaba bien famoso en ese contexto. Ahora, mis hermanos, Lázaro estaba disfrutando de muchos privilegios y Juan quiere que también tú sepas eso. Quiere que sepas que Lázaro estaba cerca ahí de Jesús, al igual que Judas, al igual que Mateo, al igual que Juan. Hermanos, la verdadera adoración es mucho más que estar cerca. Muchos creen que por el simple hecho de estar cerca, de ir a la iglesia, están adorando al Señor. Muchos creen que por estar aquí sentados están adorando al Señor. Muchos creen que por ser amigo del pastor Héctor ya están adorando al Señor. O por ser bautizado, o por ser miembro. Y la adoración es mucho más que eso, mis hermanos. Número 3, podemos decir además que la verdadera adoración es mucho más que ministrar. Ahora en el verso 4 nos dice las palabras de Judas. Judas presencia la acción de una mujer hacia Jesús. Y es muy llamativo que él no pudo dejar de plantear una solución espiritual ante aquello que estaba observando. Judas simplemente dice: ¿por qué este perfume no fue vendido por 300 denarios y fue dado a los pobres? Hermanos, si nosotros no tuviéramos el comentario del autor, si no supiéramos lo que Juan quiere que ahora nosotros notemos, pudiéramos haber dicho: wow, este Judas hizo una persona espiritual. Qué preocupado por los pobres, ¿no es verdad? Si nosotros no tuviéramos el comentario, pudiéramos pensar que Judas es tremendo hombre de Dios. Sin embargo,
Juan quiere que sepamos que esto lo decía no porque le importara a los pobres, no porque se cuidara de ellos, sino simplemente porque era un ladrón, porque sustraía escondidamente de la bolsa del Señor. Y esto debe mover a todos, incluso siendo líderes. Judas fue el primer tesorero de la iglesia, un diácono además, servidor. Sin embargo, mis hermanos, nos dice que estaba sustrayendo del Señor. Ahora, ¿por qué les digo que la adoración es mucho más que ministrar? Porque yo creo, mis hermanos, que con estas palabras que Judas le estaba diciendo, ¿por qué no le damos a los pobres? Influyó además en otros también. De hecho, los evangelios paralelos que nos cuentan lo mismo, nos dicen que también los demás discípulos dijeron, sí, vamos a dárselo a los pobres. Él estaba ministrando. Lo que él estaba diciendo era correcto, sí, pero lo que él estaba, la intención de lo que estaba diciendo no era correcto. Hermanos, al igual que Judas, muchos son capaces de proponer grandes ideas en la iglesia, grandes ideas en el ministerio, o decir bellas palabras, muy espirituales. Pero es el corazón, mis hermanos, el que muestra verdaderamente a quién se está adorando y la verdadera adoración. Y número 4, podemos decir que la verdadera adoración es mucho más que seguir. Cuando leemos el verso 9, vemos una gran prueba de esto. Vemos una gran multitud curiosa que sigue a Jesús. Pero ¿saben qué? Me llama la atención cómo Juan lo plantea. Juan dice ahí, pero no solamente por Jesús. Ellos fueron a ese lugar de Betania, pero no fueron simplemente a ver a Jesús. No solamente a Jesús, sino a ver a Lázaro. Hermanos, esto es sumamente importante, porque aquí se nos está hablando de una devoción que no es movida solamente por Cristo. ¿Cuántas veces sucede esto en la práctica? ¿Cuántas veces vemos grandes multitudes que vienen por los panes y los peces? Por el compañerismo. Algunos vienen porque viene un pastor. Tal vez hoy viniste y hace rato que no venías porque vine y sabes que venía yo a predicar. O porque viene algún pastor nuevo. No solamente por Cristo. Así que una buena pregunta sería, mis hermanos, ¿pero qué cosa es la verdadera adoración entonces? Ya hemos dicho lo que no es. Es interesante, mis hermanos, que en medio de todos los personajes que están aquí en esta historia, en este suceso de la vida de Cristo, Jesús no dice, oye Marta, qué buen servicio tú tienes. No dice, oye Lázaro, oye tú sí eres famoso, tú eres, ahora sí. No dice a la multitud, qué bueno que me están siguiendo. No reconoce las palabras de Judas ni siquiera. Jesús se enfocó simplemente en una mujer. Y es por eso que quiero ahora que tú te enfoques también en María. Pero no simplemente en María, sino en lo que Dios hizo en María para que hiciera lo que yo considero que es una verdadera adoración. Es interesante que María va a hacer algo ahora que el mismo Señor dice, déjala, no la detengan, está haciendo. Mateos capítulo 26, un texto paralelo a este, nos dice que Jesús definió lo que había hecho María como una buena obra. De tal manera que hay un reconocimiento del Señor a lo que estaba haciendo María. Si yo logro entender qué es lo que estaba haciendo María y cómo fue movida a eso, entonces yo podré decir, wow, esto es lo que debo hacer y esta es la verdadera adoración. Así que vamos a meditar rápidamente en el verso 3 y vamos a sacar varias aplicaciones de lo que hizo María. Dice la palabra del Señor, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Wow. Hermanos,
Solamente este texto nos da la información suficiente para que aprendamos a adorar al Señor de una manera correcta. Así que hay 4 cosas que podemos aprender de la verdadera adoración, y vamos a usar a María como un personaje, como una persona que, afectada por ser el Señor, nos muestra cómo responde la verdadera adoración. Un creyente verdaderamente cómo adora al Señor. Número 1, la verdadera adoración da lo mejor al Señor. La verdadera adoración, mis hermanos, da lo mejor al Señor. Dice el verso 3 al principio: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Wow. Hermanos, una libra de perfume era una medida romana equivalente a medio litro. Era una gran cantidad de perfume. Y el nardo era un aceite fragante extraído de la raíz de las plantas nativas de las montañas del norte de la India. El perfume de nardo era de mucho precio, precisamente porque había que traerlo de distancias muy lejanas. Y además, el perfume de María era nardo, pero era nardo puro, lo cual lo hacía muy valioso. Algunos creían que valía más de 300 denarios. Y Judas, por supuesto, como un buen ladrón, sabía que ese era el precio. Él entendía, como nos dice el verso 5, que esto podía venderlo y traer algún provecho para él. Ahora, ¿saben qué es lo curioso? Que el precio del perfume de María era el salario de un año de un judío. De tal manera que imagínese ahora que tú compres algo valioso que sea tu salario completo del año entero, y que eso que es tu salario completo, entonces tú se lo des íntegro al Señor. No fue un poquito lo que dio María, mis hermanos. Ella no cogió el perfume y dijo: voy a darle un poquito al Señor y lo otro lo dejo para mí. No fue menos que una libra. No fue diluido, era con un aceite, recuerden. Y ella no dijo: le voy a echar un poquito de agua para que me dure. Nosotros allá en Cuba, para que el champú nos dure bastante, le echamos agua bastante. Cogemos un poquito así de champú y llenamos todo lo demás de agua. Y eso no hizo María. María dijo: puro para el Señor. No era barato. Esto mismo, ya va a comprarle esto mismo para el Señor y se lo he hecho. No, era caro. Pero ¿saben qué? A María no le interesó esto. ¿Saben por qué a María no le interesó dar esto que era muy costoso sobre Jesús? Porque había encontrado algo que es mucho más valioso que su perfume. Hermanos, ¿saben por qué muchas veces no damos lo mejor al Señor? Porque todavía hoy el Señor no es lo mejor, lo más valioso en nuestra vida. Cuando yo entiendo que Jesús es lo más grande que tengo, todo lo que yo pueda hacer por Él será poco en comparación de lo que es Él. Una buena pregunta sería: ¿qué es lo más que amas hoy? ¿Qué es lo que más tú amas hoy? Imagínate que el Señor te pidiera dárselo. ¿Te recuerdan a Abraham? ¿Cuánto amaba a su hijo Abraham? Y Dios le dijo: dámelo, ofrécelo, muéstrame que me amas. Ahora, ¿saben lo curioso de lo que Juan nos está contando? Que María no hubo que pedirle nada. María lo hizo sin que nadie se lo dijera. María no hubo que pedirle dinero, no hubo que pedirle el servicio. María simplemente dio lo mejor a Jesús. Ella quiso dar lo mejor y lo hizo. Ella no se quedó diciendo: bueno, si otros hacen, después yo hago. Si otros dan, después yo doy. No, ella simplemente dijo: yo voy a darle lo mejor al Señor. Y podemos comparar la falsa adoración con la verdadera adoración.
Vemos a María dando y a Judas sustrayendo. Qué interesante, ¿no? La verdadera adoración da, la falsa adoración sustrae. ¿Qué puedo? Si yo no saco ningún provecho en esto, no, bueno, entonces no hago nada. Te pregunto, ¿qué estás haciendo tú hoy aquí en la iglesia reformada en México? ¿Eres de los que dan lo mejor al Señor o eres de los que sustraen? Número 2, la verdadera adoración reconoce a quién se está adorando. Y es llamativo de que hay una palabra ahí también en el verso 3, y esa es la palabra ungió. Es decir, en el pensamiento judío, los judíos ungían a los reyes. De tal manera que lo que hizo María era reconocer que Jesús es el rey. Llamativo además que precisamente fue aceite lo que ella derramó sobre él. Hermanos, para María, Jesús era Dios, era el rey prometido y por eso lo ungió. Una buena pregunta sería, ¿qué fue lo que movió a María a adorar así al Señor? Recordemos, mis hermanos, que en el capítulo 11, Jesús le promete a Marta, y María también estaba ahí, que si creían, verían la gloria de Dios. De tal manera que María es una de las que creyó, y por eso pudo ver la gloria de Dios. ¿Y saben qué? Cuando nosotros somos capaces por la obra de Dios de ver la gloria de Dios, caemos rendidos a los pies del Señor. Hermanos, María no miró simplemente lo que Jesús hizo, sino más bien lo que Jesús era. Me encantó el tiempo de los hombres cuando hablábamos de eso ayer. De no simplemente agradecer al Señor, como dice Thomas Watson, por lo que el Señor nos da, sino por lo que el Señor es. Porque puede ser que algún día el Señor decida no darte, pero siempre el Señor va a ser. Hermanos, si yo no veo a Jesús de la manera correcta, yo no lo voy a adorar de la manera correcta. La verdadera adoración responde de manera correcta a la pregunta, ¿quién es Jesús para ti? ¿Ustedes recuerdan cómo Jesús con los discípulos le hace esta pregunta a los discípulos? Bueno, ¿quiénes dicen en el mundo que yo soy? No, tú eres el Juan el Bautista, tú eres, no sé, uno de los profetas. Y Jesús dijo, espérense. ¿Y ustedes? Eso es sumamente importante. Para ti, ¿quién es Jesús? Lucas nos dice que Jesús estaba orando para que Pedro se le abriera el entendimiento y pudiera decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, yo tengo que ver a Jesús de la manera correcta, si no, no lo voy a adorar de la manera correcta. Y podemos ver cómo la misma Biblia nos habla de cómo según los hombres vean a Jesús, van a comportarse con respecto a Él. Para Judas era una fuente de ingreso. Por eso cuando dejó de serlo fue y lo traicionó por 30 monedas de plata. Para la gran multitud era alguien que podía darle panes, peces, milagros. Cuando dejó de hacerlo, gritaron crucifícale. Para los principales sacerdotes, Jesús era un problema. Le quitaba sus privilegios con el gobierno romano. Pero ¿saben qué? Pero para María, Jesús era el Mesías. Jesús era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso, mis hermanos, hace la diferencia. Si eso es Jesús para ti, eso hace la diferencia. Porque entonces todo lo que haga va a ser movido por eso. Ella entendía quién es Jesús. Así que yo pudiera preguntarte, ¿y para ti quién es Jesús hoy? ¿Un profeta? ¿Una persona buena? ¿Alguien de que el pastor Héctor habla y el otro pastor, mis hermanos, también habla todos los domingos y ya? No, Jesús es el Señor. Jesús es nuestro Rey. Ahora somos esclavos de Él. Y todo lo que tenemos y somos, se lo debemos a Él. Número 3, la verdadera adoración se humilla ante Dios. Dice el verso que ella enjugó sus pies con sus cabellos. La palabra enjugó significa que ella secó con sus cabellos
los pies de Jesús. ¿Harías eso tú hoy? ¿Ustedes saben cómo estaban los pies de los judíos del primer siglo? Nosotros allá en Cuba decimos en candela, con bastante polvo. ¿Harías tú eso por Jesús? Es que ya no me lavé el cabello. No. Gasté mucho champú. Hermanos, María estaba encorvada a los pies de Jesús. Para que los cabellos toquen los pies, Jesús no levantó el pie. María inclinó la cabeza. Ella estaba centrada en derramar su amor y honrar a Cristo. No se percibía ningún pensamiento de vergüenza. A ella no le interesó de que habían otros hombres ahí sentados en la mesa. No le interesó de que Lázaro era el más famoso ahora. No le interesó nada de eso. Simplemente le interesaba el Señor Jesús. Hermanos, cuando el corazón del adorador es contrito y humillado delante del Señor, el Señor no lo desprecia. Y ella estaba en humillación. Ella reconocía que los pies de Jesús estaban más limpios que su vida. Y en arrepentimiento y fe, María se postró delante del Señor para adorar al único Dios verdadero. Número 4. La verdadera adoración es agradable al Señor. Y quiero terminar con esto. Quiero decirte algo y seguir adelantando un poquito nada más, pero quiero que te des cuenta de algo. Y es llamativo cómo Juan nos describe en el verso 3 al final que la casa se llenó del olor del perfume. Miren, me encanta este texto, y precisamente una de las cosas por lo que me encanta este texto es porque ninguno de los otros apóstoles al escribir el Evangelio dicen esto. Solamente Juan lo dice. Juan era testigo de lo que estaba pasando ahí. Y al haber sido el olor de ese perfume ahí, que Juan dice, oye, eso tiene un olor ahí, bueno, eso llenó toda la casa. Había buen olor. Uno puede imaginarse el olor del mismo por el énfasis que hace Juan. Juan quedó impactado por el olor y lo deja escrito. Pero déjame decirte algo que tal vez tú no te percatas. Había un olor ahí que era más agradable que el perfume. Más olor que el nardo. Y fue la vida transformada de María. Pablo nos dice después en Corintios que para Dios somos olor grato a los que se salvan. Pero los que se pierden son olor a muerte. Lo que más olía en ese momento delante de Dios era la salvación que Dios había traído sobre María. Con Cristo olemos olor grato, sin Cristo apestamos a muerte. Y no importa cuánto hagamos para el Señor, no importa cuánto sirvamos al Señor, no importa cuánto le demos al Señor, vamos a seguir oliendo a muerte hasta que no nos reconciliemos con Dios por medio de Cristo. Te pregunto, ¿cómo estás oliendo hoy? Pastor, me eché hoy tremendo perfume caro. No, yo no te estoy preguntando de ese olor. Te estoy preguntando del que percibe Dios, del que nadie más puede oler, pero tal vez pueda ver. Porque a veces nosotros, para la gloria de Dios, no podemos oler el olor a muerte de otros, pero podemos ver el olor de muerte de muchos. Muchos andan en muertes en sus delitos y pecados. Y nosotros no lo olemos hoy, pero Dios sí. Te vuelvo a preguntar, ¿cómo estás oliendo hoy? ¿Saben qué es lo más grandioso de la verdadera adoración? Que cuando hay verdadera adoración, se va a servir, se va a estar cerca, se va a ministrar y se va a seguir solamente a Cristo. Piensen, ¿quién sirvió más? ¿Marta o María? Por supuesto que María. Jesús dice que ella sin saberlo estaba preparando para la sepultura. Ella simplemente estaba adorando, pero con lo que estaba haciendo estaba sirviendo a su Señor. ¿Quién estaba más cerca? ¿Lázaro o María?
Lázaro estaba sentado a la mesa, pero María estaba a los pies del Señor, en el lugar más alto del mundo. Nosotros allá cantamos un himno que dice eso, que el lugar más alto del mundo es estar a los pies de nuestro Señor. ¿Quién siguió más? ¿María o la gran multitud? Por supuesto, María. Ella vino solamente por Jesús. La multitud vino también por Lázaro, pero ella no estaba ahí ungiendo a Lázaro. Ella no estaba ungiendo a la Santa Muerte. Ella no estaba ungiendo a la Virgencita. No, ella estaba ungiendo al Señor, el único Dios verdadero. Hermanos, cuando adoramos, disponemos nuestras vidas por completo a aquel que merece todo de nosotros. Es un acto de amor que demanda de nosotros nuestro corazón completamente, perfectamente y eternamente. Completamente, porque Dios quiere que le demos no una parte, sino completamente nuestra adoración a Él. Perfectamente, porque Dios no quiere que sea imperfecto lo que nosotros le damos a Él. Y eternamente, por cuanto Él demanda que esa adoración sea para siempre. Es por eso que es tan importante Cristo. Porque sin Él no podríamos. Ya que a través de Él es que podemos adorar a nuestro Dios. No hubiera podido María adorar al Señor si no fuera a través de Cristo. Él se dispuso por completo al Padre, dando lo mejor a Dios. Él sabía bien quién era, por cuanto Él es el Dios verdadero. Él se humilló hasta lo sumo en la cruz del Calvario con todo lo que vivió, precisamente para salvar a su pueblo de sus pecados. Y Él, mis hermanos, es el olor más fragante delante de Dios. Podemos oler a muerte, pero si Él oferta nuestras vidas, Él huele tan bien delante de Dios, que entonces somos en Cristo olor fragante para Dios. Quiero terminar simplemente haciéndote 4 preguntas. Y quiero que estas preguntas las lleves hoy para tu vida y que no se te olviden nunca estas 4 preguntas que te voy a hacer. Primera pregunta, mis hermanos, ¿están dando lo mejor al Señor? Pastor, yo soy el pastor, claro. No, yo no te estoy preguntando si eres el pastor. Yo no te estoy preguntando si eres el diácono. Yo no te estoy preguntando si diezma. Yo te estoy preguntando, ¿estás dando lo mejor al Señor? Solamente el Señor sabe si estás dando lo mejor. Y tú también sabes si puedes dar más. Segunda pregunta que quiero que pienses en esto. ¿Reconoces hoy a Jesús como tu Dios? Sí, yo creo en Él. No, yo no te estoy preguntando si crees en Él. Satanás también cree. Yo te estoy preguntando si tú dices, Señor, tú eres mi Dios y yo te obedezco a ti por encima de todo. Número 3, te pregunto, ¿estás humillado ante Él? ¿Estás a sus pies, a sus servicios? No importa teniendo mucho, teniendo poco. No importa estando soltero, estando casado. No importa siendo hombre o siendo mujer. Ayer compartía el evangelio con algunos hermanos allí y me daba mucha tristeza de que siendo tantos como somos, haya tan pocos que vayan a dar lo mejor allí. Estamos muy cómodos y hay muchos que se están perdiendo allá afuera. Spurgeon decía que si nosotros no tenemos deseo que otros sean salvos, entonces nosotros mismos no lo somos. Dejemos la comodidad, que Satanás nos quiere así cómodos, y salgamos a hacer luz para el mundo. Número 4, quiero que reflexiones en esto y te hagas esta pregunta. ¿Puedes decir hoy tú que lo que estás haciendo para el Señor en tu vida, lo que eres, es un olor fragante a Dios? Espero que así sea, mis hermanos. Dios los bendiga en esta mañana. Palabra de Gracia llega a ustedes por el aporte de individuos y organismos comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, comentarios o consejería, visite nuestra página de internet
www.ibrg.mx. Ahí encontrarán acceso a este recurso y muchos más que ponemos a su disposición. Nuevamente le recordamos nuestra página de internet www.ibrg.mx. También encontrará gran cantidad de temas de estudios bíblicos para la edificación espiritual de su vida en el sitio web sacrateologia.org. Le invitamos a vernos con temas que edifican para la vida en la piedad, todos los sábados a las 10 a.m. en Nova Radio por Facebook y escucharnos los domingos a las 10 a.m. por La Campesina en la ciudad de Los Mochis en el 97.7 de FM en la retransmisión de nuestras reuniones dominicales.